con la palabra, como lo hemos sido todos estos días con las distintas exposiciones de todos mis hermanos en Cristo, en el cual hemos sido bendecidos realmente escuchar excelentes lecciones de cada uno de ustedes, muchos de los que están acá. Así que vamos a empezar con una oración como corresponde y voy a pedir a mi hermano Alberto, por favor, si fueras tan amable, hermano Alberto, si nos puedas guiar en Sí, esta primera oración. sí, Oremos, hermano, por favor. oremos. Señor Dios, Padre nuestro, queremos ir delante de tu presencia, siempre agradeciendo el infinito amor que recibimos de tu mano, aún sin merecer nada de ti, Señor. Queremos ir a ti en oración y pedir que nos acompañes en esta tarde, en este momento, agradecer que tenemos la posibilidad de estar juntos por medio de esto, del Zoom, de esta plataforma. Agradecer, Señor, y que puedas bendecir a los hermanos que trabajan para cada día poder estar conectados y en comunión unos con otros, aprender de tu palabra, ponerla en práctica en nuestras vidas y enseñar a otros. Queremos agradecer porque sabemos que a pesar de todos los problemas que nos rodean, a las pandemias, los problemas económicos, de trabajo, de salud, tenemos, Señor, la protección de tu mano y sabemos, Señor, que nunca nos abandonas. Queremos pedirte, por favor, que nos acompañes en esta tarde. Gracias por tener a nuestro hermano Garner esta tarde. Sabemos de su trabajo en Labor Hispana y todos los años, Señor, puestos en tu camino, pero no queremos engrandecer la persona, sino su trabajo, su fiel a ti, Señor, y te rogamos que en esta tarde salga de su boca lo que es tu palabra. Queremos pedir en especial por los hermanos que están sufriendo enfermedades. Sabemos, Señor, que las cosas están en tus manos, tienes el control, no sabemos por qué pasan muchas cosas, pero queremos dejarlo en tus manos. Orar especial por el hermano Timoteo, su esposa Nora, su trabajo en la obra de Timoteo tantos años y el cuidado con sus hijas y otros hermanos. Queremos pedirte por favor que se haga tu voluntad, como tú lo desees, Señor, porque sabemos que el morir en Cristo es ganancia, pero muchas veces quedan cosas para hacer la vida y a veces somos egoístas y queremos tenerlos con nosotros. Te rogamos, Señor, que quieras escuchar nuestra oración. No sé si quieres escucharme, pero si hay alguien justo entre nosotros y quieres escuchar a Él, pues todo lo dejamos en tus manos. Sabemos que estos problemas que tenemos a nivel mundial, tú los has permitido y estás en control y a veces la gente está tan abajo que el único lugar que queda es mirar hacia arriba, Señor. Queremos dejar esto en tus manos, pedir por favor que escuche nuestra oración. Por Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Alberto. Gracias por acordarse también de aquellos hermanos que están pasando necesidades. Hermano Garner, adelante. Ya tiene el micrófono y tiene también la aplicación de compartir pantalla. Muchas gracias, mi hermano. Que Dios lo bendiga. Muy bien, y muchas gracias, hermano Oscar. Gracias a todos por su presencia. Veo a bastantes hermanos que conozco bien aquí en la pantalla. Qué placer estar con ustedes. He escuchado algunos de los mensajes que han dado aquí. Me han enviado algunos de los videos y he podido escuchar a algunos. Y ahora es un privilegio poder participar en esta forma. Yo voy sí a compartir la pantalla y hice bastante rápido el PowerPoint, pero espero que ayuden. Ok, vamos a hablar de conceptos erróneos en cuanto al sufrimiento y vamos a usar como libro principal el libro de Job. Pero para comenzar, yo quiero que todos piensen en algún momento en su vida cuando has pasado tiempo en presencia de los que sufren mucho. Varias veces hablo de haber estado una vez en un hospital y al pasar en el pasillo me di cuenta que en un cuarto había como 15 personas rodeando una cama y en la cama un anciano mexicano retorciéndose en dolor. Entré y pregunté, ¿qué pasa con el señor? Y me dijeron, está muriendo del cáncer.
¿Y por qué no le dan algún medicamento para aliviar su sufrimiento? No sabían. A veces no solamente estamos personalmente en la presencia de los que sufren, pero vemos, y especialmente cuando vemos a los niños que sufren, nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué los niños, los inocentes, sufren el cáncer? ¿Por qué hasta la hambruna y las guerras y las injusticias de la guerra, las hambrunas? ¿Por qué Dios permite todo eso? O una de dos cosas pasa cuando sufrimos o cuando vemos el sufrimiento. Si somos espirituales, nos acercamos a Dios porque sabemos que Él consuela, Él da esperanza en medio de un mundo de sufrimiento. Pero a veces algunos comienzan a dudar de Dios. ¿Por qué Dios permite que haya sufrimiento en el mundo? ¿Y por qué esta persona? ¿Por qué los niños? Hay un libro en la Biblia donde se ve más conceptos erróneos en cuanto al sufrimiento que en cualquier otro libro. Y por supuesto, estamos hablando del libro de Job. Vamos a comenzar repasando brevemente la historia, aunque estoy seguro que ustedes ya lo conocen bien. Será un repaso bien rapidito. Capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y si seguimos leyendo, vemos en versículo 8 que Dios estaba contento con Job. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A veces me pregunto a mí mismo, ¿cómo piensa Dios al observar a mi vida? Ojalá que vea algunas cosas buenas, pero a veces estoy pensando, ve mis defectos, ve mi falta de enfoque. A veces Dios estaba bien contento con la vida de Job. Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Ahí viene la acusación. Solamente te sirve porque las cosas están bien. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre toda la tierra. Bueno, Satanás es el acusador y acusa a Job de malos motivos. Y entonces Dios permitió que Satanás le tentara a Job en dos etapas. La primera etapa, se le quitaron los hijos, sus riquezas, pero no su salud. Pero en capítulo 2 vemos que Satanás seguía acusando. Dios permitió que afligiera Satanás su cuerpo. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rasgarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza, bien afligido. Y pensamos, algunos médicos han tratado de describir lo que estaba pasando a Job, pero una cosa segura, era profundo sufrimiento. Y en medio del sufrimiento, Job fue visitado por sus amigos, y digo amigos entre comillas. Dice versículo 11, y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita, y Zofar namatita, ya. Luego que oyeron que todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para
condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Entonces, no le reconocieron, lloraron a gritos. Si uno está enfermo, no quiere que la gente sea así delante de él. 7 días sin decir nada. Pero entonces comenzaron a dar sus discursos. Y en estos discursos vemos mucha sabiduría. Esos hombres no eran de la primaria. Ellos sabían mucho de lo que estaba pasando. Sin embargo, en medio de su sabiduría vemos muchos conceptos erróneos, especialmente acerca del sufrimiento. Y así pasa hoy en día. Los conceptos erróneos acerca del sufrimiento vienen muchas veces de individuos que todos ven o todos tienen por sabios. Pero es que debían haber guardado silencio al no entender. Y cuando no entendemos, muchas veces mejor guardar silencio que especular, especialmente cuando estamos acusando a Dios o cuando estamos acusando a otros. Vamos a hablar de 5 conceptos erróneos. Los voy a dar aquí rapidito, entonces vamos uno por uno a analizarlos. Primero, el sufrimiento siempre es castigo por algún pecado en particular. Segundo, el sufrimiento de los justos viene directamente de Dios. Número 3, Dios nos dará alguna señal cuando sufrimos para decirnos cómo proceder. Número 4, Dios está lejos de nosotros cuando sufrimos. Y número 5, nada de bueno puede resultar de nuestros sufrimientos. Vamos a pasar más tiempo en los primeros 2 conceptos erróneos, pero son cosas que vemos en el libro de Job y vamos a mostrar textos donde vemos cómo razonaban mal. Y comenzó Elifaz con su concepto erróneo, que Job, tú estás sufriendo debido a algún pecado en particular que estás pasando. Ahora, vamos a capítulo 4 y versículo 7. Y vamos a ver la actitud de Elifaz delante de eso. Dice, recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. ¿Ok? Vemos la indirecta aquí cuando él pregunta, ¿qué inocente se ha perdido? La indirecta es que Job, tú no puedes ser inocente. Ya estás perdiéndote. No eres inocente. Ok, vamos a ver qué más dice. ¿Acaso te castigo o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Ya está poniéndose sarcástico. Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Ahora Bildad agrega sus puntos aquí también en 8:4-6. Si tú, y no solamente está contento con tirar piedras a Job, está tirando piedras a sus hijos. Si tus hijos pecaron contra él, o sea, Dios, él los echó en lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto,
ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Un poco más fuerte, incluso está hablando mal de los hijos. Alguien ha pecado, tú has pecado y sin duda tus hijos también han pecado. Están pensando, el sufrimiento siempre es castigo por algún pecado en particular. Y entonces Zophar tiene que agregar su opinión en cuanto al asunto. 11:14. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Está hablando como si quisiera ser amable. Pero aún así, ¿cuál es el punto de todos estos amigos, entre comillas? Job, has pecado, por eso estás sufriendo. Confiesa si quieres dejar de sufrir así. Encontramos este concepto en otras partes de la Biblia también. ¿Se acuerdan ustedes lo que decían los apóstoles cuando vieron al hombre ciego en Juan capítulo 9? En versículo 2 preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Alguien tuvo que haber pecado para que así fuera. Y yo puedo hablarles de ejemplos modernos donde la gente tiene este concepto y ustedes también me podrían dar ejemplos. Vivimos algunos años en el estado de Kentucky y era un pueblo pequeño. En el pueblo pequeño todo el mundo conoce a todo el mundo. Yo creo que tenía 7,000 habitantes. Y en ese pueblo había una familia que dejó una iglesia protestante para ir a otra. Y los de la primera iglesia no estaban nada felices de que habían dejado su iglesia. Después de llegar a la segunda iglesia, tuvieron a un hijo y nació ciego. Y los de la primera iglesia decían, es porque dejaron de reunirse con nosotros y fueron a la otra iglesia. Y así eran los chismes, y a veces son así los chismes en los pueblos pequeños. Y sí, hoy en día, cuando uno va a unas campañas de sanidad, como las llaman, y uno pasa al frente y sigue igual, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los que supuestamente están haciendo milagros? Tiran piedras al pobre enfermo. Tú no te mejoras, tú no te sanas porque no tienes fe. Y así como los amigos de Job hacen peor la situación. Ahora bien, en ciertos casos, por supuesto, el sufrimiento viene de algún pecado en particular. Si yo ando borracho en mi auto y choco con un árbol y me quedo paralizado, sí, mi parálisis viene de mi pecado, pero no necesariamente. Y eso es lo que vamos a ver. No es necesariamente el asunto. ¿Y cuál es el problema principal con el razonar así? No hay compasión para los que sufren. ¿Qué necesitaba Job? La compasión. Necesitaba que sus amigos oraran con él. ¿Y que él recibió? Golpes verbales. Y así pasa hoy en día. Y si nosotros somos como los amigos de Job frente al sufrimiento de otros, vamos a recibir la misma condenación que ellos recibieron en la parte final del libro. Es interesante lo que Job dijo acerca de sus amigos. Él dijo, muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. No le estaban ayudando, le estaban
aumentando su dolor. Con vosotros morirá la sabiduría. Me gusta esta frase. Hay bastante sarcasmo en el libro de Job, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. Sois todos vosotros médicos nulos. Yo creo que yo he conocido a algunos de esos médicos nulos. Y en cuanto a fraguadores de mentiras, suena como un insulto bien fuerte. Si no fuera insulto, lo usaría, fraguadores de mentira. Versículo 5. Y eso estoy tentado a decir también a veces. Ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Pobre Job, que tiene que soportar este tipo de abuso de sus amigos por este concepto erróneo. El sufrimiento siempre es castigo por algún pecado en particular. Pero vamos al segundo. Y esto es un poco más difícil. Estamos en aguas profundas aquí, pero en aguas profundas. Pero voy a hablar de eso. Sé que ellos no entendieron bien la situación. No estoy seguro si yo entiendo completamente, pero vamos a hablar en qué ellos tenían conceptos erróneos. Ahora, en primer lugar, recordemos que no fue la mano de Dios que tocó a Job para afligirlo. Fue la mano de Satanás. ¿Dios lo permitió? Sí, con un propósito que a lo largo Job demostrara su fe y que fuera vindicado, pero no fue la mano de Dios. Ahora, en un sentido indirecto quizás, por ejemplo, y es un texto un poco difícil, pero yo creo que la mejor explicación es que estamos hablando de forma indirecta. Al terminar los sufrimientos, al ser restituido todo a Job, dice, vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Pero yo creo que la mejor explicación es que estaba hablando del mal que Jehová había permitido llegar sobre él. ¿Fue la mano directa de Dios o fue la de Job? Una ilustración. Yo cuando era pequeño, me dieron un perrito. No fue Chihuahua como este, fue un Boston Terrier, como decimos aquí, no sé cómo, pero tenía muchas mañas, era muy lleno de travieso, mi perrito. Pero yo estaba leyendo como niño de la disciplina del perro y el experto de la crianza de perros dijo eso. Nunca des a tu perrito con la mano, porque es bueno que el perro asocie la mano de su amo con el amor y el cariño. Si tienes que castigar a tu perrito, que lo hagas con un periódico enrollado, o sea, con un instrumento y no con tu mano. Eso fue la idea. Pero el concepto de que el perro debe asociar la mano de su amo con el amor me tocó. Y yo creo que debemos nosotros asociar la mano de Dios con el amor. Y así fue en el caso de Job. Fue la mano de Satanás que le castigó. Pero algunos preguntan, ¿qué de Hebreos 12, versículo 6? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y eso es una cita de Proverbios 3, 11 y 12. Estamos en aguas profundas, pero voy a dar algunas ideas, entendiendo que yo no capto todo. Pero a veces el mejor castigo es sencillamente dejar que el desobediente sufra las consecuencias por su acción.
Así hacemos con nuestros hijos. Si ellos hacen un reguero ahí, a veces el mejor castigo es tú lo limpias. Se relata la historia de un pueblo pequeño como el que yo mencioné anteriormente, donde había un hombre importante en el pueblo. Era amigo del jefe de la policía. Y un día el jefe de la policía le llamó y le dijo, lo siento mucho, pero tengo a tu hijo aquí en la cárcel. Estaba en el carro con algunos muchachos y había algunas drogas en el carro. Y no sé si él tenía algo que ver con ellas, pero aquí está en la cárcel, pero porque confío en ti y tú eres mi amigo, ven aquí a la cárcel y voy a soltar a su hijo y solamente que le traigas para su día en corte. Y el papá había tenido problemas con el hijo que quería salir con malos compañeros. El papá pensó un rato y dijo al jefe de la policía, no le voy a buscar, que se quede ahí en la cárcel algunos días para que aprenda a no salir con estos tipos malos. Ahora, en este caso, ¿fue el papá que estaba extendiendo la mano para castigar a su hijo? No. Es que el papá estaba dejando que el hijo sufriera las consecuencias por sus acciones. Yo sé que Dios nos castiga así. Nos deja sufrir las consecuencias por nuestras acciones y sufrimos mucho. Si hay alguna otra forma en la cual Dios nos castiga, yo no sé. No lo entiendo bien. Pero en el caso de Job, sé que fue Satanás, la mano de Satanás que le hizo sufrir. Y algunos otros puntos. Pablo llamó su aguijón en la carne un mensajero de Satanás. Dios lo permitió porque sabía que a través de este aguijón Pablo podría aprender la humildad. Pero ¿qué Pablo llamó el aguijón? Un mensajero de Satanás. Fue Satanás quien instigó a los judíos a matar a Jesús. Dios lo permitió, pero fue Satanás quien entró en Judas. ¿Se acuerdan del texto? Satanás entró en Judas. Yo creo que significa que la influencia, la codicia entró en Judas. No fue Dios que entró en él, fue Satanás. Fue Satanás que entró en los judíos con los celos y la amargura. Fue Satanás que instigó a los judíos a matar a Jesús, pero Dios lo permitió porque sabía que podía usar aquella malicia para lograr sus propósitos y así lo hizo. Yo creo que fue importante que Job entendiera que no fue Dios que le estuviera castigando así, porque él acusó duramente a Dios sin saber a fondo la situación. Elifaz dijo, porque él es quien hace la llaga y él la vendará. Él hiere y sus manos curan. No, fue Satanás. Y Job mismo, Job habló fuerte en contra de Dios, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. A veces decimos, no, Job fue Satanás, pero no entendió. Job 16:9, hablando de Dios, su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos. Mi enemigo le está llamando su enemigo. No, Job, Dios no es tu enemigo, es Satanás. Y si él hubiera entendido mejor este concepto del cual estamos hablando, no habría visto mal a Jehová como lo hizo. 12 del mismo capítulo. Próspero estaba y me desmenuzó.
me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. No le puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra. ¿A quién Job está atribuyendo sus sufrimientos? A Dios. Ahora, si él hubiera que no era Dios que directamente le castigaba, sino que lo permitía de parte de Satanás para lograr una gran victoria, quizás habría soportado mejor su situación. Y así es con nosotros. Al morir un niño, a veces los padres dicen, Dios mató a mi niño. No, no fue Dios. Dios lo permitió. Sí, pero Dios no mata a la gente justo hoy en día. Podemos hablar de los inicuos en otro día. Estamos hablando aquí de los justos. Permite que el Satanás lo haga. La muerte se ve como enemigo que va a ser vencida en la segunda venida de Cristo. Estamos en aguas profundas, pero ahí lo dejamos. No atribuyamos nosotros el sufrimiento a Dios. Ok, vamos a ser un poco más rápidos con estos últimos tres. Concepto erróneo número 3. Dios nos dará alguna señal cuando sufrimos para decirnos cómo proceder. Es lo que pensaba Job. Enseñadme y yo callaré y hacedme entender en qué errado está hablando con ellos ahí. Pero en 19:7, he aquí yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Dios no me va a responder. Dame una señal. Estoy abandonado aquí. El hecho de que Dios no nos da una señal significa que estamos abandonados. No. Una amiga mía dijo que Dios iba a darle una señal del cielo o de algún tipo para indicarle cómo tratar los problemas con su marido. Dios ya le había dicho en su palabra cómo proceder. Pero ella no quería hacer caso a lo que estaba en su palabra al sufrir con su marido, sino ella quería una señal. Dios no promete señales, pero sí promete que nos va a guiar con principios importantes. Número 4. Otro concepto erróneo. Dios está lejos de nosotros cuando sufrimos. Así se sintió Job. Ojalá quien me diera el saber dónde hallar a Dios. Yo iría hasta su silla. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Se sentía bien lejos. Pero en el Nuevo Testamento tenemos un beneficio que Job no tenía. Tenemos nosotros el ejemplo de Jesucristo en el sufrimiento. Y al observar a Jesús en su sufrimiento y al sufrir nosotros, llegamos a entender que quizás es que al sufrir que nos acerquemos más a Cristo, que estamos más cerca de Él. Es el punto de Pedro. 1 de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es al sufrir que estamos cerca de Cristo, estamos participando en sus padecimientos. Los primeros cristianos sufrieron en forma espantosa, pero vieron su sufrimiento como una oportunidad para unirse a Cristo, para estar con Él en sus sufrimientos.
Entonces, Job, al sufrir podemos acercarnos a Cristo, algo que no entendí en el momento. Pero el último concepto erróneo que quiero que analicemos: nada de bueno puede resultar de nuestros sufrimientos. Y así se sentía Job. Dijo en capítulo 7, versículo 7, mis ojos no volverán a ver el bien. ¿Verdadero o falso? Era falso. Sus ojos volvieron a ver el bien en la última parte del libro. Tuvo más después que antes, y de más importancia, tiene vida eterna. Capítulo 3, 11. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Pero es bueno que Job no murió así. Si hubiera muerto Job así al nacer, no tendríamos este gran libro que nos consuela en medio de nuestros sufrimientos. No tendríamos este ejemplo de hace miles de años. Dios nos ha traído muchas bendiciones de Job y de sus sufrimientos. Y las lecciones han servido a millones a través de los siglos. Satanás sufrió una gran derrota y a Job le fue dado bendiciones materiales en lugar de los que había perdido. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, sin mencionar en versículo 13, 7 hijos y 3 hijas. Alguien ha señalado que Dios no le dio una nueva esposa, ¿verdad? Pero le dio todo nuevo y más. Sus sufrimientos a lo largo, a corto plazo quizás no, a lo largo le hicieron confiar más en Dios y menos en sí mismo. Job está con Dios y tiene la vida eterna. Bueno, cuando nosotros sufrimos, ¿cómo soportamos? La clave es imitar a Jesús. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ustedes, sin duda, conocen a personas que han sufrido con dignidad. Yo pienso en mi abuelo. Tuvo cáncer del colon y murió de esta enfermedad. En el último mes sufría mucho. Me decía una vez, es como si tuviera un elefante pisoteando mi estómago. Mi papá una vez se le rompió el brazo y salieron pedazos del hueso, de la piel. Y vi gran dolor en él, pero con dignidad, con oración, con lágrimas. Qué bueno es tener a Cristo a nuestro lado al sufrir, que siempre acudamos a Él y así podemos soportar con su ayuda. Muchas gracias, hermano. Este es el mensaje para hoy y tenemos 2 mensajes más para hablar de fuerza en el sufrimiento. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, mi hermano Garner. La verdad que son tiempos para hablar del tema, ¿no? Y generalmente uno escucha de las personas que es Dios que nos hace sufrir y le echamos toda la culpa a Dios. Pero Dios en su infinita misericordia escucha nomás, ¿verdad? Y ojalá que comprendamos que muchas veces Él nos da consuelo más que sufrimiento. Voy a pedir a mi hermano, no sé si estará mi hermano David Rodríguez por ahí que nos pueda guiar una oración de cierre para luego pasar a... Ahí está mi hermano David, mucho gusto hermano David. Para pasar a las consultas o si hay alguna pregunta o aporte en torno al tema. Oremos por favor, hermano.
Amén. Oremos, hermanos. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo nos dirigimos ante tu trono, ante tu presencia, para darte gracias, Padre, gracias por el mensaje que nuestro hermano Garner nos ha traído, el cual es de aprendizaje para cada uno de nosotros, de mucho ánimo en estos momentos difíciles en el cual estamos viviendo, y también para poder ponerlo por obra, para que podamos nosotros tener buena actitud frente a aquellos que sufren y a veces acuden a nosotros sabiendo que somos hijos de Dios, que podamos hacer las cosas correctas y que podamos ser espirituales para dar un buen consejo, buen ánimo y principalmente para aprovechar la oportunidad para hablarles acerca de tu Hijo. Gracias, Señor, te damos por este tu siervo, el cual tiene una forma de expresar tu palabra de una manera sencilla, que todos podemos entenderlo correctamente, porque tú eres así, tú has establecido tu palabra de una manera sencilla para que pueda ser entendido por nosotros. Bendice a cada uno de los hermanos que están aquí presentes, cuida de cada uno de ellos, dándoles sabiduría, entendimiento, comprensión, y también por todos aquellos que están sufriendo en la carne, padeciendo, sintiendo dolor, y en especial aquellos nuestros hermanos que sabemos y estamos anoticiados de que están pasando por mal momento. Te pedimos, Padre, que tu mano poderosa pueda estar acompañándoles a ellos, a los médicos que le están atendiendo, como también a la familia. Gracias, Señor, te damos por tu amor, tu misericordia. Gracias te damos porque sabemos que somos tus hijos, y gracias por la verdad que ha llegado a nuestra vida en algún momento y hemos podido aceptarla, y hoy sentimos la abundancia en nuestro corazón de las riquezas espirituales que disfrutamos. Gracias, Señor, te damos. Quédate con nosotros. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Bueno, mi hermano Garner, muchas gracias. Nuevamente reiterar nuestro agradecimiento sincero por el estudio y por su tiempo. Quiero, antes de pasar, quizás unos minutitos antes de pasar las preguntas o comentarios, darle el paso a mi hermano Néstor, que está en contacto con nuestros amigos y hermanos en el Facebook, que siempre mandan algún saludo o algún reporte. Hermano Néstor, por favor. Bueno, buenas tardes a todos los hermanos. Sí, tuvimos alguna asistencia ahí, unas 12 personas estuvieron atentas. Alguna dice, Dios continúe bendiciéndolo, hermano, gracias. Saludos, hermano, Dios con cada uno de ustedes. Dice un tema muy contingente, muchas gracias por la exposición, hermano Garner, dicen. Entonces hay bastante interés en eso. La verdad es que estuvo muy, muy bueno el tema, ¿ya? El hermano siempre presenta lecciones muy buenas. Soy un asiduo oyente por ahí en una radio de Colombia, de sus mensajes, como también del hermano David y otros hermanos. Así que siempre estoy escuchando. Bueno, estuvo Marta Reina, Hugo Vegas Olivares, Alicia Zamora, José Ismael Oliva Sánchez, Laura Antonio, Soledad Lorca Martínez, y así varios más estuvieron atendiendo, y le damos el saludo a ellos y las gracias por apoyarnos en esto de la predicación del Evangelio cada día de lunes a viernes. También les decimos que si hay alguno que no se haya suscrito en el canal Iglesia de Cristo PDA en YouTube, puede hacerlo. Este mensaje de hoy estará mañana a las 9 de la mañana hora de Chile en ese canal Iglesia de Cristo PDA en YouTube, ¿ya? Porque hay personas de repente que llegan un poquito tarde por trabajo, por alguna cosa, y no lo pueden oír completo, y la verdad es que estuvo fantástico. Entonces mañana sí lo pueden leer, escuchar completo allí, ¿ya? ¿Qué más? Hermano Garner, gracias por el mensaje, es perfecto, bueno, pero hay una pregunta todavía que la vamos a hacer enseguida respecto al tema, porque para que lo piense, se lo digo. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué entonces sufrimos? Si Dios es por nosotros, se la dejo ahí. Ya, hermano Oscar, gracias. Bueno, Bien. superamos, ganamos con Cristo, aunque no dijo ese texto que va a ser sin batalla, pero es buen texto. Gracias. Bien, mis hermanos. No sé si hay una pregunta. Vamos a. Yo sé porque el hermano Garner después tiene otro compromiso.
Así Estoy que bien vamos. hasta las 7. Estoy bien. Bueno, ya, ok. Pues bien, no sé si hay alguna pregunta más que quieran hacer al hermano o algún comentario en torno al tema. Pues están abiertos ya los espacios y los tiempos para ello. Así que hermano, hermana, pues adelante. Somos Marvin todos. Soto. Marvin. Hermano Marvin, cambió la nave por la naturaleza. Me alegro mucho. Ya llegué a la tierra, sí. No, agradecerle al hermano. Tengo un compromiso para Colombia también, pero quería decirle al hermano que muchas gracias y que cada vez que yo leo el libro de Job, es tan increíble la comparación, ¿verdad? Con Cristo también, ¿verdad? Con lo que hace Jesús en cuanto a la carne, en cuanto a cómo padeció Jesús y todo, ¿verdad? Pero la superioridad, como siempre, ese amor tan estrecho que tenía con el Padre, nos enseñó a nosotros que no importa lo que pasa, Dios tiene el control de todo, tiene el control de todo. Si no, si nosotros dudamos de eso, entonces tenemos a este argumento que puso Dios delante de Job, ¿verdad? ¿Dónde estabas tú? Dice, cuando yo hice los cielos y la tierra, donde hice todas las cosas. ¿En qué lugar estabas, verdad? Y eso me impacta mucho, ¿verdad? También me acuerda mucho el asunto de Habacuc, cómo es que cuando Habacuc se confundía porque Dios iba a utilizar un pueblo que era más pecador que Israel todavía, y cómo es que Dios iba a utilizarlo, ¿verdad? Y una vez que dice la famosa frase que el justo por la fe vivirá, es esa confianza que tenemos en Dios a pesar de, eso es lo que nos motiva a nosotros a seguir adelante hasta el final, ¿verdad? Pero para tener confianza en Dios tenemos que conocerle, tenemos que conocer su exposición, su mente, ¿verdad? Y así como el hermano lo expuso en esos puntos tan importantes, me acuerdo esta oración, este canto que hizo Habacuc, si me lo permiten leer aquí en el 3:16 de Habacuc, donde dice, al oír esto, me estremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas, caí, temblé de terror, esperaré en silencio el día venidero cuando la catástrofe golpea al pueblo invasor, aunque las higueras no florezcan y no hayan uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación, dice Habacuc. Así que gracias, hermano, me despido y ese tema increíble, de verdad que sí. Gracias por el buen comentario, hermano. Es como la crema por encima de la torta. Gracias. Chao, hermanos. Un abrazo a todos. Saludos a los hermanos allá en Colombia. Claro. ¿Algún otro comentario o pregunta que tengan, hermanos? Con gusto, podemos escucharles. Que lo hagan nomás los hermanos, que es por el mismo precio, que no vamos a subir el precio. Sí. Pero fácil, hermano Richard nunca me hace preguntas fáciles, pero... Hermano Richard, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Muchas gracias, hermano, pero no es mi intención. Nah, yo sé, estoy tomando el... No, hermano, estaba pensando hace unos días atrás, estuve conversando con un conocido que no le ha ido muy bien en la vida. Y justamente él me decía que él no sabe qué le pasa. Dijo, yo no soy malo, trato de no hacerle mal a nadie. Es una persona de edad ya, tiene 75 años él. Hace 11 años atrás su señora tuvo un cáncer, ahora le volvió. Entonces él me preguntaba y se preguntaba a él mismo que por qué le habrá tocado tan duro a él. Él no es cristiano, pero dice que su padre siempre le enseñó, su padre era bien religioso, y dice que siempre le enseñó a orar todos los días, a dar gracias a Dios. Y él se hace esa pregunta. Y yo, la verdad, no hallé qué responderle. Le respondí un par de cosas, pero no lo dejé feliz. No lo dejé tranquilo. Bueno, lo único que sé decir a estas personas que así es el mundo en el cual vivimos. Algunos sufren mucho, otros sufren en algo, todos sufrimos a lo largo. Pero la clave es buscar algo más allá de aquí, animarle de que este no es el fin, ese es el comienzo. Y si usted busca a Dios,
tiene la eternidad con Él. Pero a veces estos amigos son tan cortos de vista, pero habría sido mi táctico con Él, pero no es fácil cuando alguien es así, yo sé. Que Dios nos ayude con ellos. Gracias, hermano, por esta vez no le voy a hacer una pregunta difícil. Lo voy a dejar para otra. Para mañana puede ser. Envíame la pregunta difícil por correo electrónico. Ya. Para preparar al hermano. Gracias, muchas hermano. gracias. Hermano Mario, buenas noches, buenas tardes, no sé por allá. Bueno, hermano, gracias por la enseñanza. Llegué un poco tarde, hermano Paul. Quería hacerle una pregunta, pero debo despedirme porque tengo un compromiso con algunos hermanos en Colombia, pero quiero dejarla ahí en el aire, pues. Si Dios no es el que castiga, ni lastima, ni daña directamente, ¿podríamos decir entonces que el diablo es instrumento de Dios? Una cosa, no dije que Dios no castiga. Di una forma en la cual sé que lo hace. Si lo hace en alguna otra forma, no lo sabemos. Okay. Pero en otro sentido, yo diría que así es la sabiduría de Dios. Sabe usar aún los malos como su instrumento. El hermano mencionó que Dios usó a los babilonios como su instrumento. Los babilonios eran malísimos, pero en la sabiduría de Dios, Él sabe usarlos para sus fines. Entonces, a la segunda pregunta diría que sí, que Dios usa a Satanás como su instrumento. Ok, muy bien, está bien. Muchas gracias, hermano. Gracias. Y bueno, me despido. Gracias, hermano, que esté bien. Hasta luego, feliz noche, gracias, mañana nos vemos. Gracias, hermano. ¿Alguna otra pregunta más o comentario, hermanos? Hermano David y después hermano Marcelo. Bueno, un saludo a todos los hermanos y bueno, dar gracias al hermano Garner por su estudio, por su mensaje, que siempre es de buen alimento para todos, y simplemente a estar agradecidos. Como dijo Salomón, ¿no?, en su libro de Eclesiastés, tiempo y ocasión nos acontecen a todos. Y claro, hay tiempo y ocasión donde las cosas a veces resultan buenas y a veces hay tiempo y ocasión donde las cosas resultan mal. Y en todo eso tenemos que aprender y en todo eso tenemos que fortalecernos y confiar en Dios. Y como dice al final del libro de Job, al menos ayudar al hermano Richard en su pregunta, Job dice que oró por sus amigos. Y esto es bueno hacerlo, que tenemos que orar por nuestros amigos, porque a veces no tenemos todas las respuestas, pero sí tenemos el privilegio de llegar a Dios a través de nuestras oraciones, y creo que tenemos que orar porque aquellos quienes no estudian las Escrituras, les es mucho más difícil poder captar el gozo detrás del sufrimiento, como bien lo enseña Santiago también. Así que nada más, hermano. Gracias, hermano Garner, un gusto haberle visto y Dios bendiga a todos los hermanos en el grupo. Gracias, hermano David. Siempre un gran placer estar contigo. Abrazos a todos los hermanos allá, mis queridos hermanos allá. Y excelente consejo. Y no solamente orar por él, si él lo permite, orar con él. Decir, vamos a orar. Y a veces eso le toca el corazón del inconverso. Excelente consejo, hermano. Gracias. Gracias, hermano David. Hermano Marcelo. Sí, adelante. Gracias, hermano. Hermano Garden, muchas gracias. Dos preguntas. ¿Por qué cree usted que siempre hay una visión de que la gente que sigue a Dios le va todo bien? No se enferma, no tiene dificultades. ¿Por qué cree usted que pasa, hermano? ¿Se ha predicado de mala forma el evangelio? ¿Se ha dado cosas, o sea, se han hablado cosas de Dios, solamente las cosas buenas? Porque me acuerdo siempre cuando escuchaba una vez unos hermanos que decía que cortaban la frase, Dios es amor, pero también hay que decirle a la gente que es fuego consumido. No sé si gusta responderme esa primero. Hermano, usted tiene la razón, que es que otra mentira de Satanás, de que si sigues a Dios, la vida te va a ir sin problema. Y Job es un
una buena refutación. El caso de Pablo, su aguijón en la carne, el caso de Cristo, el caso de los discípulos. Es una mentira, lamentablemente, y ya tenemos que pasar tiempo refutándola. Pero así es, y que Dios nos ayude a hacerlo con amor. Y la otra pregunta es, yo siempre me ha llamado la atención en la historia de Job, de la poca cercanía que tenía él con su esposa. Porque en un momento de aflicción yo creo que quien es parte de tu propia carne espiritualmente a través de la unión matrimonial y no está contigo, sino que me acuerdo siempre, hace muchos años escuché una palabra que los hermanos deducen que salía de la boca de la mujer de Job. Y él le decía que hablaba como una mujer fatua. No sé si es la palabra correcta, pero me ha llamado siempre la atención, hermano, ¿por qué no fue quien le ayudó, quien lo sostuvo? Y yo creo que a lo mejor en nuestra vida hay momentos de dificultad que a lo mejor los más cercanos, quienes creemos que nos van a sobrellevar el sufrimiento, no lo hacen. Muchas gracias, hermano. Gracias a usted, y da pena pero así es el caso muchas veces. Gracias a Dios que no es así con mi familia. Recibo respaldo de ellos. Pero es verdad que muchos como Job no reciben nada de ayuda de sus amigos y ni de sus familiares. Pero Dios está ahí, y si Job pudiera haber entendido que Jehová estaba cerca a él, quizás le habría fortalecido más, pero que lo reconozcamos nosotros. Ok, hermano, muchas gracias, hermano Marcelo. No sé si hay alguna última pregunta o aporte en torno al estudio. Por el mismo precio, aprovechen. No va a cobrar más el hermano. Claro, no va a cobrar más el hermano, si ya se vio ya. Va a ser un precio de preguntas por las 3 noches. Pero guárdenlas si pueden, guárdenlas para mañana o el viernes, especialmente el viernes. El viernes tengo horas, pero ya debo despedirme ahora. Pero muchas gracias, hermanos, y nos vemos mañana si Dios quiere. Sí, muchas gracias.